Hola Celia, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas Hola. gracias por aceptar esta invitación. Gracias también a Gandhi por brindarnos el espacio y pues qué honor tenerte por aquí para platicar. No, hombre, pues qué gusto poder platicar contigo acerca de esta novela y pues muchas gracias también a Gandhi por la organización de este evento. Muy Hoy, contenta. padrísimo. Pues mira, para empezar, me encantaría que nos platiques. El libro del que vamos a hablar hoy es No me alcanzará la vida, pero esta es una nueva edición, es una reedición porque es tu primera novela, ¿no? Cuéntanos un poco la historia de este libro, cómo decides escribirlo, hace cuánto tiempo y por qué ahora estamos otra vez hablando de él. Bueno, esta novela se publicó en el 2008 originalmente, y pues en realidad es una de tantísimas versiones, porque de esta novela yo hice 13 versiones diferentes, la empecé a escribir en realidad desde 1983, fue el resultado de mi tesis de licenciatura en letras. Estaba estudiando justamente en las revistas literarias de Guadalajara en el siglo XIX y pues me enamoré de uno de los personajes de aquel tiempo. Es una novela pues muy autobiográfica en ese sentido y pues quise escribir una novela sobre este personaje que me parecía increíble, que no lo conociera nadie en Guadalajara, muy poca gente, y empecé a escribir esta novela en 1983. Y de ahí seguí escribiendo muchas versiones, seguí investigando sobre este personaje, después fui a buscar otros archivos, fui hasta Durango a buscar los papeles que él dejó allá, porque finalmente su vida terminó en Durango, fue gobernador de Durango durante unos cuantos meses, y entonces, bueno, yo lo fui a perseguir durante años por esos caminos, por todas partes, para buscar, pues, qué había pasado con este hombre. Y finalmente, pues, la novela se publicó en el 2008. Y ahora me da muchísimo gusto que de nuevo esté circulando y que la gente pueda acercarse a esta novela, porque en su momento, en el 2008, pues fue muy exitosa, hay que decir, se acabó y pues ya no se volvió a reeditar en la editorial original y la gente se quedó sin verla, ¿no? Sin leerla y me preguntaban dónde la consigo, dónde está, bla, 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 y pues no había manera de conseguirla, ¿no? Y mucha gente sí se quedó con las ganas, habían oído de ella o la querían regalar y pues ya no hubo manera. Entonces, bueno, ahora me da muchísimo gusto que Planeta haya retomado esta novela y la haya reeditado tantos años después. Oye, y justo, bueno, este personaje del que hablas, Cruzaedo, cuéntanos, porque yo al principio, como yo tampoco lo conocía, yo al principio pensaba que también él era parte de la ficción de esta novela. Y después o sea, como sí hay como muchos datos históricos que nos dan el contexto del país, específicamente de esta ciudad en la que se desenvuelven los personajes. Después me quedé pensando, yo investigué un poco y me di cuenta que sí era real. Entonces, ¿qué parte es la ficcionada? ¿Qué personajes son los ficción y cuáles son los reales? En realidad, la única personaje de ficción ahí es Sofía, que es esta mujer, una viuda que llega de Durango precisamente a Guadalajara y pues se encanta con esta vida de reuniones literarias, de personajes que a ella le parecen fascinantes, de discusiones políticas, etcétera, y pues también se enamora de Miguel Cruzaedo. Todos los demás personajes pues son casi todos reales, digamos, hasta donde yo pude investigar, pues puse ahí los datos que se conocen de sus vidas, de esta primera juventud liberal reformista de Jalisco, José María Vigil, Ignacio Luis Vallarta, todos los amigos, digamos, de Miguel Cruzaedo que estaban ahí junto a él, pues a ellos todos los conocemos o los identificamos un poco mejor. Y Miguel Cruzaedo, pues sí, parece que es un personaje de ficción porque muy poca gente lo conoce y de hecho pues no tiene, digamos, una calle como el resto de los personajes que aquí en Guadalajara son pues más conocidos, ¿no? Entonces, pero bueno, Sofía es la única
que no es un personaje real. Yo quise de alguna manera retratar o poner en ella muchas características de las mujeres del siglo XIX, de estas mujeres que participaron también en la guerra de reforma, que acompañaron a los héroes liberales, y pues ella está y no está en el momento, ¿no? Es un ser un poco de fantasía que pues pertenece a su época y no pertenece a su época. Entonces también le parecen muy raras las cosas que estos jóvenes hacen, les pregunta cosas, digamos, es como un desdoblamiento de esa otra personaje que es la historiadora en el nivel de contemporáneo de la novela, esta historiadora que también llega a Guadalajara después de un largo viaje, que no había estado ahí durante muchos años, y pues también se encuentra con este personaje y se enamora de él a través de el tiempo, ¿no? 150, 170 años después, también lo anda buscando y también se pregunta, pues, ¿por qué actúa de esa forma? ¿Por qué hace las cosas que hace? Y pues a través de ella podemos como tratar de entender qué es esta generación de la Reforma, por qué estos personajes son, digamos, tan apasionados, tan románticos, tan, no sé, increíblemente, además, valientes y que se lanzan a todo, ¿no? Pero a veces como que desde esta época y en este momento nos puede parecer muy exagerado, ¿por qué actuaron así? Ay, se me cortó, no sé si soy Esta yo. famosa escena del palacio. Ay, Te estoy escuchando cortada, no sé si la soy yo o traición, eres tú. este famoso Ah, me están escena, diciendo sí me oyes? ahí. En la escena del Palacio de Gobierno de Guadalajara, donde están a punto de fusilarlo, ¿no? Entonces, bueno, estos hechos reales que sí ocurrieron. Ok, se escuchó medio Ay, cortado, me no, están poniendo aquí que tu internet, pero vamos a ver si ahorita a veces como uy, que qué va y pena, viene, vamos a ver si queda. Sí, espero que justo regrese. este personaje de Sofía a mí me encanta porque es una mujer, para los que no lo han leído y no es ningún spoiler, porque en las primeras páginas se queda viuda, pero es muy joven y todavía tiene como mucha inquietud de vivir, de conocer. Entonces, es ahí como llega, bueno, vamos viendo el camino, como llega a Guadalajara y se encuentra con estas sociedades literarias, que me encantaría que nos platiques de eso, porque no sé si actualmente existan sociedades literarias, no sé, pero me encanta, o sea, a mí me encanta esa idea. Quisiera que nos platiques un poco como qué eran, para qué funcionaban, qué se hacía en estas sociedades, quiénes la formaban, porque el libro habla mucho sobre esto y a mí me parece un tema fascinante. Bueno, lo que ocurre con estas sociedades literarias serían como el equivalente de los talleres literarios de hoy en día, ¿no? Donde los autores, las personas que interesadas en la literatura van, se reúnen, leen sus obras, se leen unos a otros, se critican, ¿no? Se dicen, cámbiale esto, ponle tal. Sería un poco el equivalente a eso, pero eran mucho más importantes, puesto que también se discutían ahí ideas políticas. Entonces, la literatura no estaba desligada de la política en ese momento, por más que ellos, esta primera sociedad literaria de Guadalajara, eh, que es la Falange de Estudio, ellos decían que querían unir a las diferentes facciones, acababan de concluir, digamos, un periodo sumamente violento después de la independencia, y querían reunir a las diferentes facciones y poderse unir a través de la literatura. Pero muy pronto esto se acaba, 6 meses después de que empiezan estos trabajos, un poco después sacan una revista literaria, el ensayo, para unir, digamos, a todos y que de todas las facciones pudieran publicar ahí sus poemas y sus cuentos y sus novelas, ¿no? Esto es muy importante porque, pues, recordemos que en aquel entonces era muy difícil y muy caro imprimir libros. Entonces, toda esta producción literaria de mediados del siglo XIX se da a través de los periódicos, a través de las revistas.
Entonces, bueno, pues era como, vamos reuniéndonos, vamos a reunirlos los amigos y luego sacamos nuestra revista literaria, ¿no? Esa era un poco la función, pero pues también servía como este intercambio de ideas políticas, intercambio de opiniones, ¿no? Y pues así nació de alguna manera esta opinión pública que está unida a la opinión pública literaria, a la opinión pública política. Muy poco después, pues se dio un golpe de Estado, derrocaron al gobernador de Jalisco y pues se acabó todo intento de reunirse para hablar de literatura y pues se tuvieron que poner a pelear, ¿no? A través también de otros periódicos, de discursos muy encendidos que se publicaban como panfletitos y también pues de la espada, ¿no? Del fusil, empezaron a pelear a favor de las ideas liberales ellos, ¿no? Entonces otra vez se volvieron a separar, digamos, aquellos que se habían reunido y que ya pues, se habían conocido de toda la vida, etcétera, pues se separaron, se volvieron acérrimos enemigos y inició así la guerra de 3 años y luego la guerra de Reforma. Me encanta cómo precisamente en el libro haces mucho énfasis en la importancia que era los artículos, la palabra escrita, el poner estas ideas en papel, los discursos, en la elaboración de estos discursos que convocaba gente o movía ideas, porque le da mucho valor a la literatura dentro de los cambios políticos del país y nos muestras como unos personajes apasionados que estaban dispuestos a dar la vida por la patria o por los cambios, que no sé si por ser en el pasado los tenemos como en una idea más romántica que en el presente o si hoy en día existen de diferente manera, pero en tu libro nos deja esta sensación como romántica de luchar por la patria y de perderlo todo por los ideales. ¿Tú crees que hoy en día eso funciona o cambia o existe o los tenemos así como que más idealizados a lo que ya pasó o cómo lo sientes? Pues yo creo que sí hay mucho de idealización también y yo pretendo también en esta novela como hacerlos más humanos, ¿no? Hacerlos pues personas de carne y hueso que se equivocaron muchas veces y que tenían pues todas estas también pasiones bajas, ¿no? Incluso en medio de ese mismo grupo liberal, pues había enemigos ahí adentro que te enterraban el puñal por la espalda sin importar mucho, ¿no? Entonces, vaya, tampoco podemos ignorar esa parte. Había pasiones buenas y pasiones muy, muy, muy bajas, ¿no? Muy tremendas. Y bueno, finalmente la vida de Cruz Aedo termina por una rencilla en medio de los propios grupos liberales. Entonces, bueno, yo creo que la política era así, tal como es ahora, vaya, hay muchos parecidos en este sentido, ¿no? Esta polarización que parecía que no íbamos a volver a vivir, pues aquí está otra vez, enemigos entre hermanos, amigos a los que nunca vuelves a hablar, ni nunca vuelves a ver por ideas distintas, ¿no? Y pues no siempre, digamos, estos ideales son tan puros y tan buenos, ¿no? En aquel momento parecía que pues era lo mejor para el país, ¿no? Acabar con los abusos de la iglesia, acabar con esta sociedad tan cerrada que no permitía pues que las ideas quedaran en privado, estas ideas religiosas, ¿no? Que cada quien creyera lo que quisiera o que no, sino que tenías que casarte por la iglesia y seguir con unas reglas pues sumamente estrictas, ¿no? Entonces, bueno, parecía que romper con eso era buena idea, ¿no? Como ahora, pues tal vez nos puede parecer muy buena idea romper con otros atavismos, otras reglas, otras, vaya, ideas que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí hay muchos paralelismos y que igual no hay que decir que aquellos personajes eran tan buenos, tan honestos siempre, tan bondadosos. Claro que no, ¿no? Había mucho de pasión baja detrás de sus acciones también, ¿no? Y no todos actuaban por buenas ideas, sino también por beneficio personal, por sacar dinero, por sacar fama, por quedar bien con el presidente, ¿no?
cosas que podemos ver hasta hoy en día. Claro, que siempre la política va de la mano de muchos intereses Así personales, es. económicos y demás. Y justo en medio de este rollo político nos pones también esta relación apasionante, un poco rebelde, rebelde porque, digamos, está fuera del matrimonio, fuera de lo convencional, que tiene sus toques eróticos, que yo creo que es la parte de ficción que aporta el personaje de Sofía, que hace que la novela se tenga como pues esto de novela, ¿no? De querer leer, de saber qué pasó, de las pasiones humanas, más allá de todo el contexto histórico-político. Así es. Y bueno, Sofía tiene ese encargo, digamos, de meter esta pasión romántica. En realidad no sabemos si Cruzado se casó, si tuvo alguna pareja, no se menciona en ningún lado. Yo estuve buscando por todas partes y no hay manera, ¿no? No se sabe. Sé que por ahí dedicó un poema a una Sofía y yo por eso tomé ese nombre y le di el nombre a la personaje, ¿no? Pero aparte de eso, pues Sofía también tiene la función de eso, de cuestionar a Cruzado todo el tiempo. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? No, no vayas, no hagas, ¿no? Es como un poco su conciencia, ¿no? Y pues bueno, el otro no le hace mucho caso, que digamos, pero vaya, tiene como esa función también de estarse preguntando y estarle preguntando a él, ¿no? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿No? Y bueno, por supuesto, toda esta gran historia de amor, ¿no? Que es esta en su momento, en el siglo XIX, y la otra de un siglo o dos después, intentando regresar a ese momento, a ese lugar y sabiendo que no es posible. Y que me encanta también porque muestras como dos mujeres, la más actual también tiene como muchos cuestionamientos internos, como que están también en una búsqueda, así como Sofía está en una búsqueda de qué más quiere para su vida, también el otro personaje más contemporáneo también está como en una búsqueda interna, más allá de la búsqueda del personaje del cual se enamoró y está investigando, no las pones como en un contexto de también una edad en la que se está cuestionando ella qué quiere o quién es o qué necesita. Así es, la personaje del presente, digamos, tiene muchas preguntas, está en un momento de la vida y en una cierta edad también en que ya no le basta como seguir las reglas, lo que se le ha enseñado, qué debe ser una mujer, ¿no? Si debe ser madre, si no debe ser madre, y pues bueno, muchos de los cuestionamientos que todavía nos seguimos haciendo muchas mujeres, ¿no? ¿Cómo debería portarse, ¿no? Entonces, bueno, mejor ya conseguir un marido y ya ser buena para siempre y quedarse allí y ya no complicarse la vida, etcétera, ¿no? Pero pues ella siente que eso ya no le va a llenar y cómo romper con todo lo que se le ha enseñado antes, ¿no? Y cómo vivir otro tipo de vida, lo que ella realmente quiere hacer. Entonces, vaya, esta búsqueda interna donde en realidad pues ella también está como sufriendo mucho, buscando quién debe ser o quién puede ser o quién quiere ser, qué es una mujer en este momento, ¿no? Y bueno, la novela fue escrita en el 2008, yo creo que tiene mucho también de ese momento, de esa época. A lo mejor ahora las mujeres nos preguntamos menos o ya tenemos como un camino un poco más andado, ¿no? Y ya no tenemos como tanta angustia de decir qué estamos haciendo, estará bien, estará mal, qué horror, ¿no? Estoy desobedeciendo todo lo que me enseñaron, ¿no? Y justo otro personaje que me parece que es como un personaje o que le haces homenaje es Guadalajara, porque nos los describes tanto en el pasado como en el presente. Entonces, para alguien que yo no soy de ahí, y al describir las calles, todo como el entorno en donde se desenvuelven los personajes, te ayuda a visualizar y siento que lo escribes como con mucho cariño, como con mucho amor a esta ciudad, que le das una importancia dentro de la historia muy fuerte. Así es, tienes toda la razón, René. Guadalajara es un personaje más de la novela, es un personaje centralísimo.
y tanto en el pasado como el presente, yo quise justamente presentar a Guadalajara, ¿no? Mostrarla con todo mi cariño, con todo mi amor. Sin embargo, pues también tratando de no idealizar completamente, ¿no? ¿Qué es Guadalajara? ¿Qué fue en el siglo XIX? Pero sí mostrar cómo eran las calles, cómo era la vida de Guadalajara en ese momento, qué hacía la gente, dónde iban a pasear, los vestidos, los trajes, las comidas, las reuniones, las tertulias familiares. Y pues la Guadalajara del presente, esta mujer, bueno, una Guadalajara un poco imaginada o soñada, eh, que tiene mar, ¿no? Que es como ella se le imagina, ¿no? Como esta mujer, la historiadora, querría que fuera, ¿no? Como que siente el ambiente, la brisa, como si fuera, como si estuviera el mar ahí, por supuesto que pues no, ¿verdad? Pero en esta ensoñación constante que ella tiene, pues se imagina así a la ciudad. Y también pues un poco retratando lo que es en ese momento y lo que es para una mujer que está sola y que pues está en esta búsqueda, ¿no? En esta búsqueda además real en la calle, en las calles, intentando encontrar las huellas del pasado en el siglo XIX y dónde están, ¿no? A ver, en esta calle caminaron esas personas, ¿no? Y la gente de hoy en día pues no se da cuenta, no sabe que en esa calle pasaron muchas cosas. Y es un poco también esa voluntad mía de mostrarle a las personas que están en Guadalajara y que vienen a Guadalajara, pues que en esa calle pasó mucho, ¿no? Y que, no sé, las luchas estas destruyeron las casas en la Plaza de San José, ¿no? La gente se escondía en los zaguanes para que no le dispararan, ¿no? Eh, Vaya, todo lo que ocurrió allí, estas cuarteles que se hicieron en los diferentes conventos, ¿no? Tratando de guarecerse los liberales ahí ante la toma de las tropas conservadoras, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, transmitir esa emoción de lo que fue y de también la imposibilidad de regresar a ese momento, ¿no? Entonces, bueno, un poco soñada esta Guadalajara. Sí, porque justo este personaje siempre vive como con esa añoranza de desear lo que tenía la sociedad en esa otra época, ¿no? Como esta nostalgia de lo que era y de lo que ella ya no puede regresar ahí, pero que lo desea, hasta la manera de vivir de las mujeres, todo, y se lo cuestiona también ella. Y justo ahorita que mencionas lo del mar, te lo iba a preguntar, que qué significa el mar, o sea, ¿por qué tiene esta fijación del mar y tanta cosa con que quiere la brisa y quiere abrir la ventana y ver el mar y todo esto? En realidad no tiene un significado específico, no es así como un símbolo de algo, pero bueno, es más bien como este ir y venir y que nunca es igual, ¿no? Es como el río de Heráclito, ¿no? Entonces, por más que quieras regresar a algo, pues ya no se puede, ¿no? Entonces hay como ritmos en la vida donde vas y vienes, se va, regresa. Y sobre todo, pues esta añoranza de algo que no puede ser, tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Es lo que no puede ser. Ok. Oye, y cuéntanos un poco sobre la juventud liberal reformista de ese siglo. Estos jóvenes, ¿qué hacían o cómo, para los que, es que en Guadalajara, no sé si en Guadalajara se vivió más fuerte eso que en otros estados, o yo no estoy enterado de esos movimientos de mi estado, de Puebla, pero cuéntanos sobre eso porque me parece algo que justo como tú, tiene que ser rescatado y conocido por otras personas. Bueno, este momento histórico de la Guerra de 3 años, la rebelión de Ayutla, la reforma, se vivió de una manera muy específicamente muy fuerte en Guadalajara, esa primera parte, por el golpe de Estado que le dan al gobernador primero, ¿no? Entonces, bueno, pues allí adentro de la ciudad están pasando estas cosas. No sucedió así en otros momentos de la historia, o sea, claro, no puede impactar los movimientos
revolucionarios de la misma manera en todas partes. Pero la Reforma en particular se vivió de una manera muy, muy vívida y muy, muy especial en Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, pues esta juventud liberal reformista, como digo en la novela, pues primero eso, empiezan con sus tertulias, etcétera, etcétera, pero muy pronto tienen que tomar partido. Entonces, bueno, están defendiendo la ciudad incluso, ¿no? Están ahí con su fusil defendiendo en los conventos, pues, donde se hacen los cuarteles, cuando llegan las tropas conservadoras, ayudan a sacar a Juárez de la ciudad después para que vaya hasta Manzanillo, y bueno, ahí también pongo a Miguel, pues que él acompañó, hay momentos de su vida que no sabemos muy bien dónde estuvo, pero puedo, digamos, siguiendo la línea de los acontecimientos y de la historia, parece que él fue pues con Juárez acompañándolo hasta Colima y hasta Manzanillo. Entonces, bueno, pues todo este trayecto, todo eso, luego a Morelia, ¿no? También. Entonces, bueno, estuvo, como toda esta zona del occidente estuvo muy involucrada en este movimiento, ¿no? Posteriormente, pues después se va a Zacatecas y a Durango, ¿no? En Durango, pues también hubo batallas adentro de la ciudad, y hubo enfrentamientos pues muy, muy fuertes, ¿no? Por momentos llegaban unos, se apoderaban de la ciudad, luego llegaban los otros, se apoderaban también de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, la población era quien sufría, digamos, todo malestar, como toda esta inseguridad, ¿no? Entre unos y otros. Y eso es también lo que quise pintar en la novela, o sea, ¿qué pasa con estas mujeres que viven ahí? ¿Qué pasa con las familias, con la gente que vive ahí, ¿no? Y que de pronto pues están echando balazos ahí a 2 cuadras y ¿qué hacen todas estas personas, no? ¿Cómo se vive esta guerra que muchas veces pues duró semanas, días, semanas, y en esta inestabilidad que no sabías cuándo se iba a acabar, ¿no? Entonces, sí, Guadalajara sufrió particularmente en estos momentos, así como estas otras ciudades que te menciono. Entonces, bueno, esos jóvenes estaban haciendo eso, estaban luchando en las guardias nacionales. Por ejemplo, Miguel Cruz Aedo, pues no era un militar. Él se alistó ahí para poder combatir en una guardia nacional, en la guardia, digamos, que no eran militares. Entonces, bueno, no tenían esa formación militar ni nada, y de todos modos se lanzaron así muchos de ellos, ¿no? Y después, pues, se fueron acompañando el movimiento, abandonaron la ciudad, fueron protegiendo a estas personas, y bueno, cuando los otros, los que se quedaron, estaban escribiendo en el periódico, estaban publicando artículos a favor del movimiento. Entonces, digamos que tuvieron como muchos papeles de apoyo a los liberales. Y justo lo que dijiste hace ratito, que en tu libro podemos ver, porque una cosa es como conocer el contexto histórico y otro ver realmente cómo vivían estas personas en específico, por ejemplo, las parejas de estos jóvenes, ¿no? En este caso, con Sofía, vemos qué decisiones tienen que tomar, si tienen que estar separados por un tiempo, si ella puede acompañar o no, o qué pasa. Y eso también es interesante porque es como la parte humana de estos movimientos, ¿no? A veces solo nos quedamos como con la parte histórica, y en las novelas tenemos esta como beneficio de poder adentrarnos a realmente qué pasaba, que eran personas haciendo cosas, tomando decisiones, cambiando el rumbo de sus vidas, y eso es la sensación que deja el libro, poder conocer cómo desde adentro cómo se vivían estos movimientos. Así es, y bueno, hay material en torno a eso, las cartas que se escribía, por ejemplo, la esposa de Miramón, ¿no? Las cartas de la esposa de Benito Juárez, digamos, muchas de ellas estaban ahí y
tuvieron que quedarse en un lugar mientras los maridos pues estaban ahí en los caminos enfrentando estas situaciones. Entonces, bueno, a través de cartas era como se podían comunicar durante largos periodos de tiempo. En otras ocasiones, pues sí, si era más seguro, pues se iban, ¿no? Andaban juntos y demás. Sin embargo, pues sí era un peligro bastante grande. Yo puse a Sofía ahí también acompañando una parte de estos recorridos, y para retratar un poco la vida de estas mujeres que acompañaban, ¿no? Que tampoco tenemos ahí mucha información, sabemos otra vez de las Adelitas de la Revolución, o ahora últimamente también de estas mujeres de la independencia, ¿no? Que estuvieron también ahí apoyando. Pero estas mujeres de la Reforma en particular, como que cuál fue el papel, hay menos testimonios, ¿no? Que bueno, también eran enfermeras, eran muchas cosas, algunas de ellas sí tomaron las armas, igual que en los otros movimientos, comandaron tropas, etcétera, pero sobre todo estaban como en los campamentos apoyando, ¿no? De diversas maneras a los ejércitos. Entonces eso también lo quise mostrar, ¿no? Y cómo estas otras mujeres le enseñan a Sofía muchas cosas, ¿no? Otra vez los nombres de las plantas, con qué curar cosas, cómo hacer la comida, ¿no? En estos campamentos, cómo criar a los niños así en la intemperie, etcétera, cosas que a ella pues jamás se le hubiera ocurrido que pudiera hacer, ¿no? A mí me interesa mucho, como he hecho en otras novelas, justamente imaginarme a estas mujeres dentro de esos movimientos, que como tú dices justamente, pues conocemos que el ejército de varones llegan y disparan y ganan la batalla o pierden la batalla y bla, bla, pero ¿y las mujeres qué estaban haciendo ahí mientras, no? ¿Dónde estaban? ¿Cómo se guarecían? ¿Acompañaban? ¿No acompañaban? ¿Hasta dónde acompañaban, no? Por ahí pongo en alguna escena cómo pues recogían a los muertos, ¿no? Y tenían pues que ayudar a enterrarlos, a curar a los heridos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este papel también pues muy importante de las mujeres. Que me encanta que lo rescates y que lo pongas porque a veces se nos olvida que eso formaba parte de la lucha y que sin esas mujeres, pues ellos también hubiera sido mucho más difícil que avanzaran, que lograran, que comieran, que durmieran, que todo, ¿no? Pues me gusta mucho que lo rescates. Y bueno, hablando de que esta novela fue tu primera novela y después, pues bueno, has escrito otras también muy exitosas. ¿Cómo te sientes tú respecto a la Celia que escribió este libro y la Celia de hoy en día, viéndolo como con perspectiva? ¿Hay cambio en ti como escritora? ¿Has cambiado? No el gusto por escribir un tema, sino cómo ha sido tu evolución como escritora ahora que puedes voltear a ver otra vez el primer libro siendo publicado nuevamente y cómo es esta Celia de antes y Celia de ahora. Bueno, pues es muy diferente, la verdad, de cuando empecé con esta novela, pues sentía yo, no sabía si iba a poder escribir otra novela, ¿no? Fue así como el pánico de esta primera publicación y decir, ay, 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 voy a poder escribir otra, ¿cómo le voy a hacer, no? Y después de Leona, que fue la segunda novela, como que ya además cambió la perspectiva, porque en esta primera novela, pues el héroe es Miguel Cruz Aedo, ¿no? Es el foco. Ay, otra vez te perdimos. Sofía finalmente es, ay no, yo sí te oigo, ay Dios, qué pena. A ver, ¿Ya? creo que ya. Ay, qué pena. Entonces, bueno, de ser Miguel Cruzado el héroe y Sofía, aunque era la heroína, pues estaba en un segundo plano. Ya después con Leona y las demás novelas, pues ya tomé el foco, digamos, la heroína principal era la mujer, ¿no? Y entonces sí cambió como este enfoque. Eh, pues creo que por ahí ya me he ido en las siguientes novelas. Un poco el camino del fuego es recuperar también esta vista de la mujer sobre los hechos de los varones, ¿no? Como un poco en segundo plano y sin embargo, pues esta heroína eh,
a la mujer, la sacerdotisa Totonaca, pues es una heroína, ¿no? De por sí la mujer es el centro de esa novela. Entonces creo que ya no fue lo mismo que No me alcanzará la vida, ¿no? Donde pues el héroe era Miguel Cruzaedo. En ese sentido creo que sí ha cambiado mucho esta perspectiva y por supuesto espero haber mejorado también el estilo y la escritura y demás. Y pues encontrar como el tono, ¿no? El tono para escribir sobre estas mujeres del pasado y dosificar la información histórica. En esta primera novela fue realmente muy, muy difícil y fue, a pesar de las 13 versiones que yo tenía de antes, todavía a la hora de tallerear con los editores, que para mí fue un taller así importantísimo, ¿no? Decir, quítale todos, yo quería poner cuántos muertos estaban ahí tirados en el piso de la batalla, yo quería poner exactamente cómo estaba el documento ahí, largas y largas descripciones de las batallas, etcétera. Y pues no, vaya, quítale eso, porque realmente es irrelevante, eran 45,535 muertos, no importa, ¿no? Entonces, como que la historiadora quería ganar y quería dar todos los datos y echar el fichero así completo, ¿no? De todo lo que yo sabía sobre el tema. Y por supuesto, pues eso es muy pesado para un lector, ¿no? Ahora que veo otras novelas escritas así, digo, ay, Dios mío, sí, yo quería hacer eso y qué bueno que no me dejaron hacerlo, ¿no? Porque en realidad no tiene sentido. Pues No es un libro de historia, pues. dicen que es lo más difícil de escribir, ¿no? El quitar todo lo que sobra y realmente quedarse con lo esencial. Se supone que eso es bastante complicado de hacer. Y sí, El Camino del Fuego es un libro, lo tengo por aquí atrás y a mí me encanta justo por eso, porque es la mirada de mujeres en este contexto o este evento histórico tan importante. Y justo quería preguntarte, ¿qué opinas de esta nueva tendencia o esta ola o estas muchas mujeres escritoras latinoamericanas que estamos teniendo, que están rescatando las voces de otras mujeres que antes fueron ignoradas? Y entonces estamos viendo nuevos libros, a mí me encanta eso, y tú formas parte como de estas nuevas escritoras que están poniendo a la luz y sobre la mesa todas estas mujeres que teníamos un poco rezagadas, un poco a la segunda, nadie le importaba tanto, y que ahora, gracias a escritoras como tú, pues las están reviviendo, nos las están acercando, nos están haciendo ver y ayuda a fomentar como este colectivo femenino de nosotras también hemos hecho grandes cambios, también importamos, también somos esenciales en estos movimientos, en estos cambios de lo que hablemos, ¿no? De cualquier cosa de Latinoamérica, siempre hay mujeres y apenas están empezando a hablar de ellas. Sí, lo dices perfectamente, ¿no? Para mí es muy importante este movimiento porque hasta hace muy poco, hasta hace un par de décadas, yo creo, tal vez menos, estas novelas históricas, y en particular novelas históricas de mujeres, escritas por mujeres y sobre mujeres, eran consideradas así como, ay, literatura cursi, light y no sé cuántas cosas y demás. Y entonces, vaya, qué bueno que tantas mujeres están ahora como reivindicando a estas otras mujeres de la historia. Y pues no vamos a acabar, porque hay una falta muy grande de estos acercamientos. Siempre, ¿no? Las mujeres no eran más que las musas o los objetos del deseo, pero no eran las actoras, las actrices de la historia, ¿no? No eran quien hacía cosas. Y pues por eso me parece sumamente importante que este movimiento, espero que se haga cada vez más fuerte y que se haga, pues que nos hagamos escuchar, así como en otros muchos ámbitos, que también aquí sea imposible ignorar la presencia de las mujeres en la historia. Y no solo en las novelas, yo estoy viendo también que las historiadoras cada vez más están sacando muchísimos libros de investigación sobre mujeres, mujeres artistas, mujeres en la ciencia, mujeres en la educación, muchísimas campos, digamos, donde en realidad se había ignorado completamente la presencia de las mujeres.
Entonces, bueno, ahí vamos con todo y espero que así sigamos durante mucho tiempo. Y qué bueno que lo dices, porque justo eso se me hace muy importante, porque precisamente de las historiadoras y la información real, académica, histórica que ellas sacan, es donde los escritores se inspiran o toman o investigan y nos desmenuzan la información y nos los hacen bonita y interesante y linda en una novela para que te puedas enterar, porque muy pocas personas vamos a ir a leer un libro histórico basado en hechos históricos con datos y más aburrido para los que no nos interesa tanto estudiar eso. Y es delicioso leer una novela que además de que es un momento recreativo, pues que te está trayendo cosas y es una cadenita, ¿no? O sea, mientras haya personas que estudien a estas mujeres, habrá otras que se inspiren en ellas para escribirlas y habrá otras que leamos esas historias para hablar sobre ellas. Y es una cadenita que qué maravilla que se está haciendo. Oye, Celia, y cuéntanos, ¿en qué estás ahorita? ¿Tienes algún proyecto? ¿Estás escribiendo algo? ¿Qué vamos a saber de ti? Pues espero que sí, pronto. Estoy iniciando apenas la escritura de una novela sobre mujeres cristeras y también su contraparte, estas otras mujeres que estaban luchando por el voto femenino, maestras rurales que pues también estaban impulsando otro tipo de educación para los niños, ¿no? Las primeras socialistas, las primeras comunistas, ¿no? De esta época tan apasionante de los años 20, los años 30, y que también está muy poco estudiada esa participación, o bueno, muy poco abordada en las novelas. Tenemos algunas novelas de cristeros, pero no novelas de cristeras, ¿no? En realidad hay pocas mujeres que se conozcan que hayan tomado las armas verdaderamente y pues también tenían esta función más bien de enfermeras o de correos o de espías y todo lo demás, pero sí hubo algunas, en particular por ahí ando en la persecución de una de ellas, que me parece una mujer sumamente interesante, y también de por acá, de esta región, Guadalajara, Zacatecas, porque bueno, el movimiento cristero fue muy fuerte aquí, y también la contraparte, ¿no? Que se habla menos también, ¿no? Como estas mujeres que además me tocan personalmente, ¿no? Porque mis padres fueron maestros rurales en Durango, en este momento, en los años 30, en la segunda cristiada, y pues les tocó a ellos tener que salir de los pueblos donde ellos estaban enseñando, salir en la madrugada, porque los propios habitantes del pueblo les avisaban, ahí vienen los cristeros, ¿no? Y los cristeros les arrancaban las orejas, les quitaban los senos a las mujeres, los arrastraban por el pueblo a las maestras y maestros rurales. Que porque estaban impulsando la educación socialista, supuestamente, que les estaban enseñando sexo a los niños, ¿no? Esto era lo que se contaba sobre estos maestros. Entonces, bueno, muchos de ellos murieron o fueron torturados, y mis padres les tocó, digamos, escaparse en la noche para huir de estas personas. Entonces, me toca personalmente, pues, ¿no? Quiero también retomar como esa historia familiar y contar los dos lados un poco de los motivos de cada uno de estos personajes, por qué estaban metidos en esta guerra, porque creo que es importante contarlo también. Ay, pues suena interesantísimo. Ojalá que podamos leerte muy pronto con esa historia que me imagino será un poco autobiográfica por lo que dices de tus padres. Pues sí, un poco autobiográfica, retomando esa historia familiar, ¿no? Pero también, sobre todo, buscando a estas pocas mujeres cristeras que tomaron las armas, ¿no? Ok. Que eso es lo que también me interesa. Y bueno, de ellas no las conozco yo personalmente de cerca, ¿no? Eso es lo que estoy investigando ahora. Ok, y me encanta que dices que vas a poner las dos partes, porque Sí. justo en tu libro El Camino del Fuego es una de las cosas que me encanta de ese libro, que es como muy imparcial porque no hay buenos y malos, sino que cuentan lo que viven unos y lo que viven otros y que en realidad así es como pasó. Digo, por más que en la historia nos vengan a decir otro tipo de cosas, la verdad es que los hechos son lo que son, ¿no? Y cada uno tiene su ideal o su versión, entonces veo que vas a hacer eso otra vez.
Sí, eso es lo que intento hacer, porque me parece que es muy maniqueo solamente tomar un lado y pensar que los que tuvieron la razón fueron estos, pero los otros también tenían motivos para hacer lo que hicieron. Entonces, bueno, preguntarse por qué estuvieron metidos en este movimiento. Un poco lo que hace también Sofía, No me alcanzará la vida, o esta historiadora, ¿no? ¿Por qué están metidos estos? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, pues dar una versión de la historia, y sabemos que pues hay diferentes versiones más o menos documentadas y que por eso, digamos, esta historiadora se pregunta, ¿es posible conocer lo que realmente pasó? Pues a lo mejor no, ¿no? Yo puedo conocer hasta cierto punto y voy a presentar como mi versión de lo que ocurrió. Entonces, bueno, así con esta nueva novela, eso es lo que quiero hacer. Muy bien, pues bueno, mientras sale esta novela que Celia está trabajando, mientras lean No me alcanzará la vida, que es la que estuvimos platicando hoy, es una reedición y que por cierto no hablamos de la portada, pero bueno, Ay, la es portada hermosa. me encantó porque es un libro que se antoja porque da justo como esta esencia de Sofía, ¿no? De su mundo, el vestido, sí, me pareció muy bonita la portada. No Es sé si hermosísima. te la Me propusieron, supongo. encantó. Tú la escogiste, Sí, no, te la propone la me la editorial. propone la editorial, pero en realidad me parece que hicieron un extraordinario trabajo con esa portada. Me encantó. Sí, a mí también coincido contigo, se antoja. Pues muchísimas gracias, Celia, por este espacio, por aceptar esta entrevista, a todos los que nos escuchan. Bueno, ya no te leí comentarios, pero son muchas felicitaciones. Mira, dice Juan Flores, dice Celia, es garantía para leer sus novelas. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Glauco dice, distribuidos, saludos, felicidades, enhorabuena. Rosa Marta Ramo Beltrán dice, querida Celia, felicidades, un gran abrazo. Ay, qué Diana linda. Puebla, felicidades, se escucha muy interesante el libro, creo que me va a atrapar. Víctor dice saludos desde El Molinito, Coajimalpa, en Ciudad de México. Alicia dice gracias. Rua Amarilla, felicidades. Elizabeth, qué charla tan interesante. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a Gandhi por este espacio y por supuesto a la editorial también y a ti, Celia, por dejarnos conversar contigo un ratito. Pues muchísimas gracias, René. Siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Pues espero que nos volvamos a ver muy pronto. Ojalá. Saludos a todos. Hasta luego. Bye.